nuevamente les saludo, les doy gracias a todos ustedes por sus oraciones. Tuve 2 semanas un poco complicado con mucha tos y todo eso y bueno, ya estamos pasando agosto, así que eso es muy bueno, ¿cierto? Bueno, hermanos, en esta mañana quiero seguir con la serie de la salvación. Dice una salvación tan grande y recuerden que el enfoque que le estoy dando es más una clase que un sermón, lo cual obviamente es algo práctico, algo mucho más pedagógico, si se puede decir, y de una otra manera también recuerda un poquito nuestra propia práctica, en nuestro contexto de iglesia, ¿cierto?, de las escuelas dominicales enfocada hacia la enseñanza, la exposición, pero de una manera, ¿cierto?, más didáctica. Hay lugar, por supuesto, siempre para los sermones y tratamos de variar un poco el menú con los predicadores y esto sí que requiere, en muchos casos, podría enseñarlo en modo más de sermón, pero es necesario enseñarlos como una clase porque es mucha doctrina y la doctrina necesariamente necesita ser masticada, necesita ser comprendida. Y ese es mi anhelo esta mañana, que podamos comprender la doctrina de la salvación. Y en esta serie, hermanos, es trascendental entender en qué consiste la salvación. Hemos revisado varios conceptos. Ya vamos en el tercer punto que tiene que ver con los aspectos, ¿cierto?, ontológicos. Son palabras difíciles, ¿cierto?, que muchas veces en un sermón uno las dice y no las explica. Pero si estamos en una clase con un enfoque justamente de ese tipo, ahí sí se puede dar una mejor explicación. Y cada uno de ustedes con su Biblia abierta puede ir corroborando lo que va diciendo el predicador. Ahora, quiero repetir un poco la última lección que estuve enseñándole a ustedes y como decía Pablo, para mí no es molesto volver a repetirlos una y otra vez. De hecho, esa es una de las claves del aprendizaje, la repetición, ¿sí o no? Entonces, quiero volver a hacerlo, ¿cierto? Ese domingo que estuve el último, ahí tuvimos varios problemas, ¿cierto? No se pudo ni grabar tampoco, yo estaba un poco congestionado también, así que no fue muy, de mi parte estuve un poco inconforme con la exposición, no en sí por el hecho de la palabra es viva y eficaz, sino que hubieron algunos factores que no nos permitieron quizás desarrollar de mejor manera la exposición. Y para ustedes va a ser un buen recordatorio, porque de hecho agregué más cosas, saqué otras y en esta mañana quiero que vayamos justamente a la palabra del Señor y quiero que estén ahí en Efesios capítulo 2, porque ese es el pasaje clave que se leyó, Efesios capítulo 2, y ustedes van a notar que esta epístola es una epístola doctrinal. Pablo está definiendo, está describiendo, explicando, profundizando cuestiones que son de doctrina. ¿Y qué relevante es la doctrina en una iglesia, hermano? Por la doctrina, obviamente, podemos, ¿cierto?, entender qué es lo que Dios define, qué es lo que es una costumbre, qué es una tradición, pero por otro lado, qué es una doctrina realmente bíblica. Y la iglesia obviamente debe estar fundamentada en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Como dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado, ¿cierto?, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal. ¿Se acuerdan quién es esa piedra principal? Jesucristo mismo. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, siempre estemos conscientes de esto. Ahora, déjenme avanzar un poquito para que ustedes entiendan por qué es necesario explicar estos conceptos de una manera mucho más pausada. Noten todos estos términos, usted los ha escuchado toda la vida, los ha leído y especialmente en la Reina Valera 1960 se traducen de esa manera o lo encontramos de esa manera. ¿Alguien podría explicar rápidamente qué es la propiciación? O no sé, la santificación, la expiación, la regeneración, la dilación, la predestinación. Si estamos en un contexto en donde en una iglesia se predica constantemente la Biblia, cada uno de ustedes debería entender qué significa cada uno de estos conceptos. Pero me temo que no siempre lo tenemos claro. ¿Qué significará el concepto de, por ejemplo, muy rico en su significado, propiciación? La palabra dice que, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Pero qué significa eso? Ahora, todos esos conceptos los estamos, ¿cierto?, ordenando en base a conceptos o aspectos
Fíjense que ya vamos en el tercer aspecto, estudiando y clasificando todos estos conceptos. Vimos los aspectos afectivos y ahí notamos, ¿cierto? Como dice la palabra afectivo, que Dios, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, sintió compasión por un grupo de personas que no lo merecía. Y aprendimos una palabra ahí. ¿Se acuerdan cuál era? Muy bien, dilección, ¿cierto? Y eso tiene que ver con esa inclinación del corazón de Dios por personas que fueron objetos de su misericordia, no mereciéndolo. También avanzamos en los aspectos selectivos y eso es mucho más fácil de entender. Dios elige claramente. Hay gente que cuestiona eso, pero la palabra elección está en toda la palabra del Señor. La palabra predestinación, que también está dentro de este rubro electivo, está en la palabra del Señor. Y como decía el pastor Miguel, Dios se lo pasa eligiendo todo el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién somos nosotros para decir, no, Dios no elige? Entonces vemos esto que también está dentro de la doctrina. Y en los aspectos ontológicos, bueno, eso es lo que quiero yo volver a ver. Este cuadro ya lo he mostrado muchas veces y explica un poquito en qué consiste o cómo se van ejecutando todos estos aspectos soteriológicos que tienen que ver con la salvación. ¿Cierto? Dilección, elección, predestinación, Dios lo ha hecho ¿dónde y cuándo? En la eternidad pasada. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, ¿se acuerda? Miren, vamos solamente ahí por un momento porque es un versículo que hemos visto y es una base también para este tema y para obviamente todo lo que estamos estudiando. Romanos, tremenda epístola, ¿cierto? Algún día la vamos a estudiar también. Mucha doctrina. Noten en capítulo 8, versículo 29. Pablo está explicando ahí varias cosas y dice, porque a los que antes conoció, ahí está el concepto, ¿cierto?, de dilección, proginosco, ¿cierto?, a los que antes amó. ¿Qué hizo con ellos? Los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y note el 30, ahí está lo que se conoce como la cadena de oro, lo que realmente es el plan de salvación. Voy a hablar un poco de ese concepto que en realidad no es bíblico en realidad desde el punto de vista humano. La gente tiende a hablar del plan de salvación. Hermano, el plan de salvación es este y es el plan de Dios. Los teólogos le llaman la cadena de oro porque todos estos verbos se encuentran en una conjugación que ya, ¿cierto?, define como un acto hecho y realizado en el pasado con resultados al presente. Dice el 30, y a los que predestinó, no a los que predestinará, sino a los que predestinó. Ya es un acto, ya es un hecho. Dios sabe quiénes son. Dice, a estos también llamó. Noten, no dice que los va a llamar, ya los llamó. Ya está listo, está definido. Después dice, y a los que llamó, a estos también, no los veré si los voy a justificar. Ya Dios, en su mirada eterna, ya los ha predestinado, ya los ha justificado. Y noten cómo termina. Y a los que justificó, ¿cómo los ve Dios? Finalmente, ya glorificados. O sea, Dios ya tomó una decisión, ¿dónde? Aquí, en el campo de la eternidad. Sin embargo, en la contingencia nace el Señor Jesucristo en Belén, ¿cierto? Y Dios, de una otra manera, ¿qué es lo que hace? Hace efectiva esa salvación, enviando a su Hijo a morir por justamente a aquellos a los cuales Dios ya ha predestinado, ha elegido, pero la base de la salvación, por eso hablamos aquí de sustitución. Cristo sustituye en la cruz al pecador, a usted y a mí, ¿cierto? Nos ha sustituido y aquí se logran todos estos conceptos: propiciación, expiación, justificación y redención. Pero en lo que es la persona se hacen efectivo o deberían hacerse efectivo realidades que tienen que ver con la salvación, como el llamado, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. No puede haber una persona que diga, yo soy salvo, y no manifieste fe en el Señor, arrepentimiento continuo, conversión. Hay mucha gente que dice, sí, yo soy creyente, pero nunca muestra este tipo de evidencias. Si Dios ha elegido a alguien desde la eternidad, y ha predestinado, y ha
y ha suplido todo lo que necesita delante de Dios, que son todos estos conceptos, bueno, la evidencia es esto. Aquí tenemos al final la resurrección y la glorificación, que son parte de toda la salvación. Este es, como les dije yo, es un aspecto quizás cronológico, es una ilustración más que nada, ¿cierto?, que nos ayuda un poco a comprender lo que estamos viendo. Ahora, estamos viendo los aspectos ontológicos. Resumimos, y esto lo vimos al principio, el hombre cae, ¿y qué pasa con él en el Edén? Recuerden, queda enfermo, queda herido, queda muerto. Hemos visto, no quiero repetir eso, que históricamente ha habido debate sobre eso. La Iglesia Católica tiene un concepto, en términos generales, muchas iglesias evangélicas de corte más semipelagianista y arminiano tienen otro concepto acerca del hombre. Pero la Biblia claramente, como estamos viendo en Efesios, dice, y Él os dio vida ¿cuándo? Cuando estabas muerto, es delito y pecado. Y eso es lo que vamos a estudiar nuevamente esta mañana. Ahora, el hombre empieza su vida caminando ya con una dirección no neutral. La gente piensa que el hombre es neutral. No, no, no. El hombre naturalmente nace y ya va con una dirección opuesta hacia Dios. Quienes tienen hijos pequeños pueden darse cuenta y dar fe de que los niños son obedientes de manera instantánea, ¿cierto? ¿O no? No, los niños son un ejemplo de la depravación del hombre, del pecado original, de cómo afectó. La tendencia del hombre no es ir hacia Dios, es todo lo contrario. Entonces, hay muchas personas, y tristemente dentro del mundo evangélico, dicen, no, hay que dejar al hijo que tome su decisión cuando él sea grande. ¡Wow! ¡Qué terrible! Dejar a un niño solo es dejarlo que vaya contra las rocas de la perdición. ¿Por qué? Porque el hombre ya va en una dirección opuesta a Dios. Usted no se va a encontrar con personas, compañeros de trabajo, compañeros de curso, que son recalcitrantemente opuestos a Dios. Hay niveles, hermanos. Hay personas muy religiosas, muy buenas desde el punto de vista secular, personas, pero en el fondo ellos no honran a Dios. No tienen necesidad de venir al culto a honrar a Dios porque no ven la necesidad de hacerlo. Pueden ser buenas personas, pero no tienen esa necesidad. Prefieren salir el domingo a pasear o a otros lados. ¿Por qué? Porque para ellos Cristo no es necesario. Entonces, dentro de ese escalafón tenemos diferentes personas. Obviamente tenemos personas que son directamente hostiles hacia Dios. Y lo estamos viendo todo el tiempo. Pero nunca tenemos que pensar, hermanos, en que la depravación, y yo lo he explicado antes, del pecado original, va a dejar ver a puros demonios. No, hay personas, insisto, que uno podría considerar, oh, qué buen vecino tengo yo. Pero no se equivoque. La Biblia dice que ¿cuántos buenos hay? Romanos capítulo 3. ¿Cuántos buscan a Dios? Nadie busca a Dios. Ahora, avanzo en esto y hemos estado estudiando todos estos aspectos. Los aspectos afectivos, bueno, Dios hace esto en la eternidad. Dios amó a ustedes, ¿cierto? Y si usted es un creyente genuino y evidencia la obra del Espíritu Santo en su vida y hay frutos, tenga por seguro que usted ha sido una persona elegida de parte de Dios. Pero Dios la amó o lo amó antes que usted incluso naciera. Eso se llama dilección, los aspectos afectivos. Después Dios los predestinó, Dios los eligió y ahora estamos estudiando este aspecto. Dios no solamente elige, obra en la eternidad, sino que hace un trabajo interno en nosotros. Recuerde que la palabra ontológico tiene que ver con lo que Dios hace en el ser. La palabra ontológico tiene que ver justamente con eso, con el ser, con la cuestión interna. Dios no maquilla a las personas, Dios hace una operación quirúrgica en el corazón, dando justamente a muertos un corazón nuevo. Ahora, aquí puse esta raya para indicar que desde este aspecto de la salvación es que debe evidenciarse en el hombre un cambio radical, porque este aspecto ontológico justamente es lo que Dios hace dentro de los hombres. Déjenme explicarlo de la siguiente manera. Cambio ontológico tiene que ver con la naturaleza y el ser.
tiene que ver con lo que sucede adentro del hombre, del corazón, la parte almática, ¿cierto? La que nadie puede llegar ahí, solo Dios, solo la palabra de Dios. Tiene que ver con lo que le sucede en el corazón. No es algo exterior, no es algo, ¿cierto?, externo, sino es algo interno. Tercero, no es algo estético, sino, ¿cierto?, interno. Tristemente en el día de hoy uno podría decir que hay muchas personas estéticamente evangélicas, pero no han experimentado un nacimiento espiritual interno. Y eso es muy triste. Más explicaciones sobre esto, no es algo religioso, sino algo milagroso, por supuesto, porque Dios actúa y abre el corazón. ¿Se acuerda del caso de Lidia, que estaba escuchando la palabra del Señor y que dice el texto? Que Dios abrió su corazón para que ella estuviera atenta a la palabra del Señor. Ese es un ejemplo de una obra operativa de parte de Dios, de abrir un corazón muerto a las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho siempre con los creyentes. No es algo sinergético, ¿cierto?, en donde la persona dice, bueno, Dios, yo sí quiero seguirte, pero ayúdame tú y los dos hagamos el trabajo. No, es algo monergístico, que significa que en la obra de la salvación inicial de dar vida, uno actúa. Una pregunta ilustrativa es, ¿quiénes de ustedes participó en su nacimiento físico? Levante la mano, a ver. ¿Le preguntaron si querían nacer usted o no? Nadie. Lo mismo en el nuevo nacimiento. Usted no es participante de esa decisión. Usted de repente abre los ojos, abre su Biblia y dice, ¡wow, qué precioso! Cuando miles de veces la leyó ni sentía ni nada por la palabra. Hermano, eso es lo que Dios hace. Transforma el corazón y me da nuevos sentidos, ¿cierto? Me da nuevos gustos y uno de ellos es la palabra del Señor. Mi relación con la palabra ya no es la misma. Quiero leerla, me llama la atención. Por eso una buena pregunta, ¿usted lee la palabra del Señor? ¿Siente gozo al escudriñarla? ¿O es como un libro cualquiera? A menos que Dios haga un cambio en el corazón, yo no voy a tener ni un gusto por la palabra del Señor. No me va a interesar. Pero cuando Dios cambia el corazón, yo puedo estar 1 hora, 2 horas, 3 horas leyendo la palabra y digo, wow, qué lindo, qué precioso. Ahora, avanzo en esto, hermanos. ¿Por qué el hombre necesita un cambio ontológico? Bueno, Efesios capítulo 2. Vamos ahí, por favor. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana nuevamente. Hice algunos cambios, pero la enseñanza en general es la misma. Este pasaje es tremendo, hermano. Está lleno de doctrina. Por eso, de repente, cuando nos toca predicar, a veces uno dice, oh, no puedo pasar esto por alto. Ay, y uno dice, chuta, ¿cómo lo hago? Y uno ahí se aproblema un poco para poder mostrar. Esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué el hombre necesita, cierto, un cambio ontológico? Porque está muerto. No necesitas maquillarse de evangélico. Aprendes de estas canciones. Cuando vayas a la iglesia, levanta la mano para que todos vean que tú eres realmente espiritual. Asiste más regularmente los domingos. Vas a pasar como piola, como creyente. No, eso no sirve. Eso es algo como en teatro, ¿cierto? Tramoya. Es una pantalla. No. Hermanos, Dios hace un cambio sobrenatural y es muy diferente cuando Dios obra el corazón. Ahora, analicemos este pasaje, análisis sintáctico del texto. Esto es lo que se conoce como exégesis. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que Reina Valera, esta sección de este pasaje tiene algo particular? La primera expresión acá arriba está entre corchetes. Generalmente cuando uno escribe un documento, cualquier cosa, una cita, un trabajo, y pone entre corchetes una expresión, es porque esa expresión no está en el original. Está siendo añadida para darle sentido a lo mejor. Y de hecho Reina Valera, ¿cierto?, pone aquí, y Él os dio vida, pero en el texto original no aparece esta expresión aún o todavía, sino que aparece aquí al final del capítulo o del versículo 5.
Por eso algunos entendidos ven aquí lo que es una figura retórica que yo ya he explicado, voy a explicar de nuevo, que es el anacoluto. ¿Qué es un anacoluto? Desde el punto de vista gramatical, ¿cierto? Secular, podría decirse que es una falta de sintaxis, una falta, ¿cierto?, de congruencia entre las palabras y su relación sintáctica. La sintaxis le da sentido a una expresión. Entonces, desde ese punto de vista, al parecer, si no está esta expresión, pareciera que aquí no hay una redacción muy fina de parte del autor. Por eso Reina Valera agregó al tiro aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y claro, tiene mucho sentido al leerlo así. Pero la lectura original es diferente y yo no quiero hacer una comparación de lectura. Quiero mostrarles lo que dice el texto original porque ese es el texto inspirado por el Espíritu Santo. Si bien es cierto, tenemos una muy buena versión, Reina Valera, y en ningún caso yo le voy a decir, cámbiese a otra versión. No, es una buena versión. Pero dentro de un estudio, uno va a hacer este tipo de análisis y uno tiene que poner en cuenta, ¿por qué razón el Espíritu Santo no quiso poner al tiro esta expresión y la pone acá al final? Vamos a verlo. La lectura literal dice lo siguiente, ¿cierto? Y a vosotros estando muertos en las transgresiones y pecados de vosotros, uno se saltaría aquí, ¿cierto? Nos hizo vivir con Cristo porque por gracia sois salvos. Perfecto, se entiende todo muy bien. Pero ¿por qué se hace tremenda exposición, otro tremendo complementarismo aquí acerca de esta expresión? Y ahí está lo interesante. Eso es parte de cómo Dios guió a Pablo a escribir, ¿cierto? Para que captáramos algo más. Y de hecho, todas esas expresiones, este anacoluto, no es una incongruencia de ideas, no, para nada. Por el contrario, son énfasis del Espíritu Santo para que leamos y podamos preguntar, wow, qué interesante, ¿por qué razón esto está al final y no al principio? Y si ustedes ponen atención, vuelvo a leer, la idea sería entendida de una manera rápida de esta manera. Y a vosotros, estando muertos en las transgresiones y los pecados de vosotros, nos hizo vivir con Cristo porque por gracia sois salvos. Listo, resumen. Pero ¿por qué razón está todo esto acá? Eso es muy importante. Volvamos un poquito. Estuve enseñándole la última vez sobre esto. Así se llama esto, análisis mecánico sintáctico del texto. Cuando hablo de mecánico me refiero a separar las cosas, unirlas, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí tenemos todo el versículo y la sección, y la manera en que vamos a separarlo es de esta manera. Ideas principales, ideas subordinadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En esta escalafón, a este lado, ¿cierto? En este caso sería al lado izquierdo, tenemos las ideas principales y todo esto es el complemento. En el análisis de texto o en la exégesis, esto se llama diagrama de flujo, para que algunos, ¿cierto?, puedan entenderlo. No es algo extraño. Quienes estudian teología, estudian exégesis, parte del análisis de un texto y de profundizar es justamente separar las ideas, ¿cierto?, principales de las ideas complementarias. Pero las ideas complementarias son tan relevantes como las ideas principales. Ahora, vamos a analizarlo punto por punto, y eso ya lo hemos visto incluso en la ocasión anterior. ¿Qué es lo que se dice en primera instancia? Y a vosotros, como dice su Biblia, revíselo por favor, teniendo en cuenta que no aparece la expresión y Él os dio vida, y usted con un lapicito puede poner entre corchete, no hay problema, no va a pasar nada, porque el texto original no aparece ahí. Y ahora vamos a entenderlo por qué. Dice el texto, lo primero que vemos ahí, recuerden, las ideas principales están aquí y las ideas complementarias que están ligadas a estas ideas principales. Y dice el texto, y a vosotros, directamente es un tratamiento de Pablo para los creyentes de Éfeso, que no era solamente una comunidad, eran muchas iglesias, estando muertos. Uno podría decir, ya dice estando muerto.
Pero la expresión aquí es un presente participio. ¿Qué significa eso? Que es una condición de las personas que no conocían al Señor antes. No era algo circunstancial. Ese estando muerto, hermano, revela una condición en la cual estaban antes los creyentes. Y vosotros, estando muertos en esa condición, bueno, y después se extiende todo, una explicación de lo que significa estar muerto. Entonces, lo primero que hace Pablo no es simplemente describir ideas superfluas, ideas fáciles. No. Él está diciendo doctrinalmente, miren, ustedes estaban en una condición, pero súper crítica. De hecho, el texto original usa esta expresión, ontas necros. ¿A qué suena necros? ¿A qué suena? A necrosis, ¿cierto? Eso tiene que ver con muerte. Y dentro del Nuevo Testamento se usan muchas palabras para definir o traducir la palabra muerte o muerto. Y una de ellas es necros. ¡Wow! Cuando alguien dice, esto está con necrosis, ¿qué significa eso? Es que hay que amputar, ¿o no? Generalmente se hace eso. Porque ya tejido, ¿cierto? Vivo no hay. Qué interesante que aquí se usa esa expresión. Ustedes están muertos, necronizadamente muertos. Entiéndase en el sentido espiritual. Ahora, avanzo. Explicación. ¿Qué significa estar muerto? Y Pablo lo va explicando. Miren, en las transgresiones y los pecados de vosotros, y ahí está el complemento, en los cuales en otro tiempo anduvisteis, bajamos aquí, porque esto es una expansión de la explicación. Estando muerto significa estar en una condición moral. Estuvimos viendo el otro día, ¿cierto? Y lo vuelvo a repetir, que esto de transgredir era pasar límites. Una persona que no tiene temor de Dios, ¿qué va a hacer? Y si le doy un ejemplo más práctico, una persona que es osada en el volante, ¿va a respetar las leyes de tránsito? No, las va a transgredir. ¿Cuál es la velocidad máxima en nuestro país? 120 por hora, ¿cierto? Yo sé que aquí nadie pasa ese número. Hermanos, pasar por sobre 120 sería transgredir algo. Aquí la palabra transgresiones significa que esta persona o nosotros, antes de conocer al Señor, antes de ser vivificados, nuestra conducta era una constante de transgredir normas, transgredir en todos los aspectos morales, ¿cierto? Y uno puede pensar en qué sentido habitualmente vemos una persona que es incrédula transgrediendo cuestiones morales. Bueno, pregunta por su vida sexual, es una persona promiscua en términos generales. Siempre vamos a encontrarnos con eso. Prendes la televisión y es natural para el mundo secular que los jóvenes, ¿cierto?, tengan relaciones sexuales, porque eso es lo común. Pero la palabra del Señor no dice eso. Y aquí estamos describiendo cuál era la condición de los creyentes, explicando qué significaba estar muerto, bueno, en las transgresiones y los pecados de vosotros. Y deja bien clarito Pablo, en los cuales en otro tiempo ustedes anduvieron. Significa que ahora no deberías andar en eso si eres creyente. Pero además, más explicación, en los deseos de la carne de nosotros. Deseos tiene que ver con un término bien profundo aquí, que tiene que ver con esos deseos casi incontrolables. Es que yo quiero eso, yo quiero eso. A veces los niños tienen deseos incontrolables y hacen tremendo show porque si no le compras ese juguete, ¿cierto?, a tu hijo o a tu hija, entonces él no va a estar tranquilo. Bueno, lo mismo pasa, hermanos, con personas que no conocen a Dios, deseos incontrolables. ¿Cuántas relaciones amorosas ilícitas hay por no, cierto, frenar justamente deseos incontrolables? Bueno, Pablo dice, ustedes antes eran así.
En las transgresiones, como dije, transgresiones aquí tiene que ver con pasar límites permitidos, en los deseos de la carne, ¿cierto? Tiene que ver con deseos y pasiones, ¿cierto? Que incluso invaden a una persona y lo llevan a hacer cosas que son totalmente prohibidas por el Señor. Haciendo las voluntades de la carne, que es una expresión que enfatiza la conducta continua de un incrédulo. Y noten aquí, esta es la explicación de estar muerto en las transgresiones y pecados, en los deseos de la carne, haciendo las voluntades no de lo correcto, sino de lo que pide mi cuerpo. De lo que pide, cierto, mi cuerpo. Sexo, oh, perfecto, dale a tu cuerpo lo que quiere, pum, eso. Hermanos, eso es una descripción de quiénes eran los creyentes de Éfeso antes de haber sido vivificados por el Señor. Y el texto es súper claro. Después dice, haciendo las voluntades de la carne y los pensamientos, y noten la condición, y éramos hijos por naturaleza de ira, como también los demás. Ahora, ¿qué dice su Biblia? Noten en el versículo... Estamos en el 1, ¿cierto? 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tremenda explicación. ¿Por qué? Porque me da la razón de todo lo anterior. ¿Qué significa? ¿Por qué una persona anda en las transgresiones y los pecados, en los deseos de su carne? Porque está supeditado, no es libre. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los fariseos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dijo, el que hace pecado, y esto es lo que está diciendo Pablo aquí, describiendo una persona que está constantemente pecando. El que vive en el pecado, el que está ahí, el que se goza, es un esclavo. Por eso dice Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Ese verdaderamente es muy importante en el texto, porque habla de que una persona puede aparentemente creer que es libre, pero no lo es. Por eso el texto dice ahí en Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, dice estando muertos en las transgresiones, pero este conforme es doble, conforme a la era del mundo, o sea, una persona incrédula culturalmente hace lo que la cultura le va diciendo. No piensa, ¿será correcto esto? ¿Qué dice Dios acerca de esto? No piensa en eso. Tiene una mente secular, se guía por lo que el secularismo dice, por lo que dicen los opinólogos de este mundo. Esa es su norma. Por eso el texto dice conforme, y la palabra conforme significa, ¿cierto?, que una persona está viviendo de acuerdo a otro dicta su forma de conducta. Por un lado está la conducta de este mundo, pero aquí hay algo más grave todavía, porque la segunda expresión dice que es conforme al gobernante de la potestad del aire. ¿Qué libertad hay en esa situación? Una persona incrédula, una persona que no conoce a Dios, vive en función del secularismo y su cultura, la cultura mundana, pero por otro lado hay un poder efectivo que está sobre él. ¿Qué estoy diciendo? Que una persona que no conoce a Dios es un esclavo, hermanos. Es un esclavo de Satanás, claramente. El texto no lo puede decir de manera más clara. Estuvimos viendo que la palabra gobernante es un término que se usa en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, para referirse a alguien que ejerce autoridad sobre alguien. Más explicación sobre esto, claramente el texto lo dice más abajo. Noten aquí, por favor. Conforme al gobernante de la potestad del aire, el Espíritu. Y el texto griego usa el artículo definido para referirse a que no es algo así que está volando en el aire, es un agente que ejerce poder sobre los incrédulos. El texto lo dice, el Espíritu, y noten, ese Espíritu, se me da una información complementaria, ese Espíritu, ¿cierto?, de este gobernante, ¿está sin pega? ¿Está sin trabajo en el día de hoy? Miren lo que dice el texto, que ahora está operando. ¿En quién?
el complemento en los hijos de desobediencia entre los cuales nosotros todos nos condujimos en otro tiempo. Qué interesante que Pablo nunca deja de mencionar, antes éramos así. Es como que nos está diciendo entre líneas, no te olvides, tú eras así. No te olvides, tú antes eras así. Entonces, hermano, tiene que haber una diferencia si eres creyente hoy con lo que antes eras. No puede ser posible que alguien diga, no, yo soy pastor, soy creyente, pero estás viviendo igual que siempre. No existe eso desde el punto de vista bíblico. Si conociste a Cristo, entonces tienes que cambiar. Tienen que haber evidencias de que te encontraste, no con una religión, sino con que el que cambia internamente el corazón. Tienen que haber cambios. Si no, sigues supeditado a la cultura de este mundo y peor aún, al gobernante de este siglo. Ahora, avanzo en esto. El Espíritu, y ya lo dije, ¿cierto? Y en este sentido, no se trata de algo suelto, un cabo suelto de la maldad, ¿cierto? Como creían los griegos, ¿cierto? No. La Biblia dice claramente que Satanás es un personaje, es un hombre, ¿cierto? Caído, es un ángel caído y que ejerce su poder sobre los inconversos. Conforme a la era de este mundo, conforme al gobernante del aire y por otro lado, conforme a los deseos y pasiones que tiene la persona que es incrédulo. Ahora, como ya dije, hermanos, ¿qué hace este espíritu en su condición presente? El texto dice claramente ahí, dice que opera, en el versículo 2 al final, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el versículo 2 también dice al principio, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, noten, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, avanzo, ¿cierto?, en esto. Noten el versículo 4, y este versículo es increíble. Uno debería tener un póster en su casa con esta preposición, y ahí poner abajo, Efesios capítulo 2, 4, y ponga usted ahí, pero su libre albedrío lo salvó de esa condición, ¿cierto? ¿Cómo dice su Biblia, hermano? El versículo 4, pero Dios... Hermano, qué precioso versículo. Hay peros que no nos gustan mucho, pero hay peros que son increíbles. Y uno de estos es este. Dice, pero Dios. ¿Quién es ese Dios? Idea complementaria. Noten, es rico. ¿En qué? En misericordia. Él puede suplir mi necesidad. Si yo clamo a Él puede en su misericordia ver mi miseria y salvarme. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Vuelvo a repetir, pero Dios, que es rico en misericordia, y noten lo que se añade, a causa del mucho amor de Él, con el cual nos amó a nosotros. Tenemos aquí dos cosas más. Dios es un Dios misericordioso, ama desde la eternidad, puede revivir a los muertos, pero además es un Dios que salva. Cantamos, ¿cierto?, acerca de Dios. Y generalmente una de nuestras preocupaciones es que en nuestra iglesia cantemos las virtudes de aquel que nos salvó, ¿cierto?, en la persona de Cristo. Alabamos a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser adorado. Por eso es que tratamos que nuestras canciones, nuestras alabanzas, no sean egocentristas. No venimos a la iglesia a sentirme bien como algo terapéutico. Si bien es cierto, mi corazón puede descansar, incluso puedo llorar, hermano, y quizás eso no se ve mucho en nuestra iglesia, y no está mal. Puedo llorar de gozo por la salvación. ¿Ha llorado usted alguna vez de gozo? A lo mejor ha llorado por otras cosas, por una película, ¿cierto, las hermanas? O por cualquier otra cosa, pero hemos llorado porque Dios me ha salvado, hermano. Porque su gracia me alcanzó, casi nunca hacemos eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa del mucho amor
con el cual nos amó a nosotros. Y noten el 6, pucha Pablo, pero ¿por qué vuelve a decir que estaba muerto? Es cuando la mamá le dice al hijo o a la hija, hiciste esto y esto otro. Ya, pero mamá, córtala si ya me dijiste. Y Pablo vuelve a repetir esta idea. Esto es el anacoluto. No tiene ningún cierto sentido de equivocación, todo lo contrario. El énfasis del Espíritu Santo es que te des cuenta, estabas muerto, 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 muerto. No tenías ni una posibilidad, ninguna. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su amor con el cual nos amó. Aún, ese aún es un adverbio temporal. Aún en esa condición, para que te quede claro, Dios vino, pum, y te dio vida. Abriste los ojos y empezaste a mirar las cosas de una manera muy diferente. ¡Wow! Hermanos, yo en mi propia experiencia, a los 14 años, hice varias veces la oración del pecador después de haber escuchado varias predicaciones en una temporada acerca del infierno. Claro, no quería irme al infierno. Entonces llegaba a mi pieza y me arrodillaba y decía, Señor, te acepto en mi corazón. 5 o 6 veces haciendo esa oración, pero no hacía cosas que agradaban a Dios. Pero sí quería asegurar mi boleto al cielo. Voy a hablar un poco más de eso al final aquí de este tema, porque es totalmente relacionado, está muy relacionado, que es una muy mala comprensión de lo que es el Evangelio y el evangelismo. Ahora, avanzo, hermanos, miren, ¿qué hizo Dios? Pero Dios nos hizo vivir, literalmente dice el texto, nos hizo vivir, y aquí hay una expresión interesante, nos hizo vivir con Cristo. Pero note el énfasis que lleva Pablo, ¿cierto? Y a vosotros estando muertos, note aquí, antes de abrir el tremendo regalo, ¿cierto?, de Dios, que es explicado en este texto, vuelve a repetir, y estando muertos en los delitos, nos hizo vivir con Cristo. Y aquí, ¿cierto?, si ustedes recuerdan, siempre, hermanos, la salvación que ha ideado el Señor está relacionado con Cristo. No podemos separarlo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo es el autor de la salvación. Y noten esta imagen, se los presento de esta manera, 4, 5 y 6. Noten, hay 3 palabritas que son muy interesantes en el texto original, y todas llevan la preposición sun, que se traduce en el español con. Con habla de ser copartícipe de algo, con alguien, o de compañía. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. La palabra es sunsopoisen. Nos dio vida con Él. No puedo separar la vida que me da Dios de Cristo. Cristo está presente todo el tiempo. Pero noten que sigue diciendo el autor. Y juntamente con Él nos resucitó. Otra palabrita que también tiene sun, que significa con, ¿cierto? Sune heiren, que significa nos resucitó con Él. No puedo separar a Cristo de la resurrección. Cristo está presente. La centralidad de Cristo es tremendo aquí. Y noten que dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, ¿cómo dice la Biblia? Con Cristo. Miren, sune katisen, esa es la palabra. O sea, nos dio vida con Él, nos resucitó con Él, nos sentó con Él. No hay salvación fuera de Cristo. ¿Cómo dice Hechos 4:12 de memoria? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. La persona de Cristo es elemental, es necesaria, no puedes cambiarlo de la fórmula, siempre está presente, hermanos. Ahora, finalmente el 8 es tremendo. ¿Qué dice el 8? Miren, vean su Biblia. Porque por gracia, y ese porque es una explicación, está diciendo, es que no te das cuenta.
que has sido salvo por gracia, no por méritos que tú puedes haber hecho. No. La base de la salvación consiste en que Dios lo quiso por su amor, por su misericordia, nada más. Nada había bueno en ti ni en mí para que Él te llamara, te salvara y te diera vida. Ahí está nuestro versículo, ¿cierto? Nos hizo vivir con Cristo porque por gracia soy salvo. Y explicaba el otro día que hay muchas versiones que traducen este versículo de diferentes maneras. La expresión original está de esta manera y la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Por gracia habéis sido salvados. No está mal en general, ¿cierto? La NBI dice, por gracia ustedes han sido salvados. Reina Valera lo dice de esta manera, porque por gracia sois, ese soy es presente, han sido como un acto pasado, seguro por supuesto, habéis sido salvados también es como un pretérito. Cuando uno estudia un poquito la exégesis del texto, y esto lo aprendí por supuesto también estudiando, mis profesores, nos enseñaron algo muy interesante aquí, y por eso hermano estudiar la escritura es maravilloso. Escudriñarla, estudiarla el texto, ver por qué el Espíritu Santo usa una palabra, no usa otra, conjuga un verbo de una manera, porque eso es lo que hizo el Espíritu Santo guiando a los autores de la Biblia. Básicamente aquí hay un presente activo indicativo más participio perfecto. ¿Qué es eso, pastor? Un poco enredado. No se preocupe, no tiene que aprenderse eso, pero la traducción básicamente tiene que ver con esto. Están siendo salvados. ¡Wow! Eso es un poquito más potente en el sentido de que ahora, en este minuto, yo estoy siendo salvado. La salvación es continua, no depende de lo que yo haga, depende de lo que Cristo hizo por mí. Eso puede fluctuar, hermano. Por eso es que tiene sentido que Pablo haya usado este presente indicativo, participio, y se traduce de mejor manera, de esta manera. Ustedes están siendo ahora salvados. Sales para afuera y sigues siendo salvado. El lunes, el martes, el miércoles, sigues siendo salvado. ¿De dónde surgen entonces las ideas de que se puede perder la salvación? De una mala comprensión de la doctrina acerca de la salvación. Porque por gracia están siendo salvados. Y esto no de vosotros, sino es don. Otra vez se enfatiza ahí, ¿cierto? Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por méritos humanos. Podríamos traducir esta expresión para que nadie dijera, bueno, yo en realidad fui más inteligente, así que yo tomé la decisión. Estoy terminando, hermanos, y aquí quiero que pongan su último esfuerzo de atención, porque quiero hacer una implicancia de todo lo que dice este texto. Noten las siguientes imágenes, conclusiones e implicancias teológicas. Son solamente 4 diapositivas más, ponga ojo en esto. Mire, espiritualmente muertos, ahí vamos a tratar de ilustrarlo de esa manera. Ahí está la persona, está vivo, pero ¿qué hay al lado suyo? La parte espiritual, ¿cómo está? Muerta. Usted ve gente caminando, están todos vivos, pero espiritualmente están muertos. Jesucristo, de hecho, usó una expresión interesante en el Nuevo Testamento cuando dijo, deja a los muertos que entierren a los muertos. ¿Cómo es eso? Bueno, ese es el sentido. Deja que los que están espiritualmente muertos entierren a los que están muriendo físicamente. Y esa es la realidad de la gente que no conoce a Dios. Lo opuesto es una persona viva que ha sido vivificado en su espíritu. Y eso es lo que dice la palabra del Señor aquí en Efesios capítulo 2, en el último versículo, ¿cierto? Del 6 dice, y nos hizo vivir. O sea, esa parte espiritual que estaba anulada, muerta, fue vivificada por el Señor. Sin embargo, aquí tenemos una distancia espiritual entre este acto o hecho y la nueva vida que da Dios. Ahora una buena pregunta sería, ¿cómo se acorta esa distancia? Si esa es la condición de las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo se acorta? ¿Por Cristo? ¿Sí? ¿Está bien? Quiero ser más práctico en esto.
¿Cómo se acorta? Yo entiendo, Cristo, sí, eso es cierto, muy bien. Pero desde el punto de vista de la contingencia, en el aquí y en el ahora, ¿cómo yo hago que una persona pase de un polo al otro? ¿Cómo hago? Miren, déjenme explicarle algo que aquí es trascendental. Y voy a hablar nuevamente acerca de alguna práctica que tristemente no es bíblica para nada, pero primero entendiendo el concepto católico romano de los sacramentos. Hermanos, los sacramentos son ritos, pero no solamente son ritos. Miren, voy a citar aquí algo interesante. Signos vitales de esta persona: fe, arrepentimiento, conversión. No tiene signos vitales. Uno puede estar ahí, pero cree en el Señor. Una persona muerta no tiene una fe salvífica. Tiene credulidad, claramente. Cree en un montón de cosas. De pasada puede creer en el Señor. ¿Cuánta gente, hermanos, ha estado temporalmente entre nosotros y en el día de hoy está en cualquier lado? La fe salvífica me lleva a someterme al Señor, me lleva a ser regular en mi vida cristiana. Por eso que los reformadores hablaron de la perseverancia de los santos, porque es una consecuencia de la obra de Dios, permanecer en Él. Jesucristo lo dijo en Juan 15. Ahora, ¿cuáles son los signos vitales de un creyente? Bueno, fe, arrepentimiento, conversión y santidad, signos vitales. Entonces la pregunta ahora ¿usted tiene signos vitales de la vida espiritual? No, pastor, yo creo. Ya está bien, pero arrepentimiento. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿De tus malas actitudes? Nada, no hay nada, está muerto. No hay signos vitales. Santidad. La santidad, hermanos, es una consecuencia del nuevo nacimiento. No la buscamos porque sí, tiene que nacer naturalmente. Esos son los signos vitales de una nueva vida. Pero miren, sacramentos romanos, ese es un catedrático, ya está muerto, ¿cierto? Ramón Arnaúl García, ¿cierto? Y dentro de los análisis que estuve haciendo para el libro, estuve estudiando, leyendo este libro, un libro católico que habla acerca del orden y misterios, pero específicamente acerca de los sacramentos. Y noten, este autor está diciendo qué es lo que vino a hacer Martín Lutero cuando cuestionó a la doctrina católica. Pongan atención en esto. Al adoptar esta drástica actitud, Lutero, está hablando de Lutero, contra la definición escolástica del sacramento, cada vez que lea sacramento, sinónimo de ritual. Lo que de veras estaba negando Lutero era la eficacia causal del mismo, o sea, del rito. Pongan atención. Lutero rechazaba de modo absoluto que la gracia depende de una determinada acción realizada por un hombre. A lo que se opone decididamente Lutero es a aceptar que los sacramentos rituales sean signos eficaces de la gracia. No sé si están entendiendo esto, hermanos, pero quiero explicar algunas cosas. ¿Por qué la Iglesia Católica está llena de rituales? Es porque dentro de la concepción sacramental, el rito, dentro de su concepto cierto doctrinal, tiene el poder de generar una realidad espiritual por medio de la administración del clérigo, en este caso del cura o quien la ejerza. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos y le dan una importancia radical. ¿Por qué? Porque ellos creen que en esos rituales realmente se opera un acto sobrenatural. Ahora, estudiando esto, me llamó poderosamente la atención que dentro del luteranismo hay algo muy parecido. Esta es una Biblia luterana con catecismo luterano. Lutero, por supuesto, le dio en el clavo la salvación por la fe. Solo fe. No fe más méritos o actos. Sin embargo, el luteranismo tristemente ha caído en otras cosas que no tienen asidero bíblico. ¿Cómo se produce la fe salvífica? Catecismo luterano, pregunta 180. ¿Y cuál es la respuesta? Pongan atención, estoy terminando ya, pero esto es clave.
¿Qué dice el Catecismo Luterano? Bueno, Dios, el Espíritu Santo, produce la fe, perfecto, a través de los medios de gracia. A ver, ¿cuáles son esos medios de gracia? La palabra, perfecto, y noten. Y los ritos. A ver. La fe se produce por medio de la palabra, estamos bien, eso dice la Biblia. Pero no hay ningún rito que tenga el poder o eficacia de generar una realidad espiritual. Eso es doctrina católica. O diría yo, metástasis de doctrina católica. Ahora, noten la siguiente expresión. Perdónenme, no rasguen vestiduras. Este predicador muy famoso dice y habla del plan de salvación. Hermanos, ese concepto no existe en las Escrituras. Déjeme leer lo que dice él y ponga atención en el concepto de sacramentalismo desde el punto de vista católico. La Biblia nos da exactamente el plan de salvación que Dios diseñó. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para recibir este regalo de Dios? Bueno, la Biblia dice que Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué entiende él por recibir al Señor? Un concepto totalmente errado. Esto se repite en muchos lados. Solamente tienes que, 1, abrir tu corazón a Dios. ¿Cómo puede abrir un corazón una persona que está inerte espiritualmente hablando? ¿Qué dice Pablo? ¿Puedes decirle a una persona espiritualmente muerta, por favor, abre tu corazón a Dios? No puedes hacerlo. No hay signos vitales para que tú abras tu corazón, a menos que venga algo antes de eso. ¿Qué dice él? Paso 1. Por esto que esto del plan de salvación con ciertos pasos para hacer es muy común. En los 70, en los 80, en los 90 era común. Te presento el plan de salvación. Si cumples los 4 pasos, ya eres hijo de Dios. ¿Qué es eso, hermano? Eso es adjudicar a un ritual poder eficaz. ¿Eso es doctrina católica? Déjeme seguir explicándolo. Él dice, 2, recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Y cómo lo hago? Tienes que decirlo con tu boca. Después dice, creer que los 3 días resucitó y serás salvo tú y tu casa. ¿No quisieras tú en este momento hacer esta oración? ¿Qué es una oración? No todas las oraciones son malas. Yo quiero que no me entiendan mal esto. A veces el corazón quiere decir y expresar de corazón, Señor, soy un pecador, sálvame. Pero considerar una oración con poder operativo, eso no encuentra en la Biblia, hermano, sustento. Esto es lo que se conoce como decisionismo. ¿Y qué dice él? ¿No quisieras tú en este momento hacer esta oración tan importante donde vas a tomar en cuenta a Dios en tu vida? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile estas palabras que salgan de tu corazón. La típica oración del pecador. Ahora eres creyente, tienes que tratar de vivir como creyente, por favor. Trata de asistir a la iglesia si es que puede, al menos 2 veces al mes. Hermanos, esta concepción errada del Evangelio, como dicen muchos autores, ha llevado a muchas personas inconversas a las membresías de muchas iglesias. De ahí la falta de frutos espirituales. Rick Warren, ¿quién conoce a Rick Warren? Muy famoso en los 90. ¿Quién no tenía el libro de 40 días con propósito? Algo así, ¿se acuerdan? ¿Quién tiene ese libro? Para anotarlo al tiro aquí. No, mentira. Miren lo que dice Rick Warren en este libro, Una vida con propósito. ¿Quién no tenía ese libro en los 90 o el 2000 quizás más adelante? Miren lo que dice él. Donde quiera que sea que estés leyendo esto, te invito o lo invito a que baje su cabeza y que quietamente susurre la oración que cambiará su eternidad. Jesús, creo en ti y te recibo. Hágalo. Si oró con sinceridad esa oración. Felicidades, bienvenido. No sé si me están entendiendo la superficialidad de lo que han llegado a hacer con esto. ¿Cómo una oración tiene poder eficaz? Eso no tiene asidero en la palabra. Eso viene de la doctrina católica, de los sacramentos. Por eso, hermanos, es importante que entendamos nosotros cómo es que Dios nos salva, cómo es que nos da vida. Noten, ¿qué es lo que separa esta distancia? Nos dio vida con Él. ¿Quién nos hizo vivir? Hermanos, la fe como el arrepentimiento son los signos vitales de alguien que ha recibido vida nueva. Si tú alternas esos conceptos y dices,
Tú tienes que creer para que nazcas de nuevo. Estás invirtiendo en la fórmula bíblica. No. El problema es que las personas están muertas en delitos y pecados. Y lo primero que necesita un muerto, ¿qué es cuando llega al hospital? ¿Qué es lo que necesita un muerto? O sea, si está muriendo o si ha muerto, vida nueva. Y humanamente no se puede, porque una persona si muere, ¿qué pasa? Se acabó. Lo que necesita una persona que no conoce a Dios, hermanos, es vida de lo alto. Cuando una persona recibe vida espiritual, abre sus ojos y todo es diferente. La palabra ya no es como antes. Es la palabra de Dios que la quiero atesorar, la quiero amar. Quiero obedecer sus mandamientos. ¿Por qué encontramos, hermanos queridos, a personas que cuando conocen al Señor cambian radicalmente su vida? ¿Sabe qué ha pasado ahí? Han nacido de nuevo. Déjeme terminar con 7 conclusiones. Primero, cuando el Nuevo Testamento dice que el hombre está muerto, no solo se refiere al hecho de que adolece de la vida de Dios. En otras palabras, un hombre muerto no quiere ni puede buscar a Dios. De hecho, cree que está bien así como está. Romanos capítulo 3. ¿Cuántos buscan a Dios? Usted lo sabe. Nadie. Pregunta a las personas que caminan en la plaza, oye, ¿necesitas de Dios? ¿Necesitas de Dios? No, estoy súper bien. Segundo, la muerte espiritual no solo es la causa detrás de una vida religiosa, amoral, incluso decadente, es a la vez un estado en el que se está bajo esclavitud. Vuelvo a repetir, la muerte espiritual no significa que tú andas como zombie, no. Significa que no quieres nada de Dios, que no te interesa, no es tu prioridad, ¿cierto? Y eso puede incluso tener una vida, entre comillas, piadosa para la gente, pero sigues estando muerto y no quieres nada con Dios. Tercero, el hombre natural, a menos que experimente una obra sobrenatural ontológica, y eso nadie lo puede hacer. Los ritos no funcionan para eso, aunque yo invente cualquier cosa, porque esa es una obra sobrenatural de parte de Dios. Tercero, el hombre natural, a menos que experimente una obra sobrenatural ontológica, no podrá evidenciar cambios espirituales en su vida. Y el primero es la fe salvífica. Cuando Dios salva y da vida, los primeros latidos, ¿cierto? Los primeros latidos de esa vida es fe salvífica. Cuarto, la fe no causa la regeneración, es al revés. Dios primero da vida nueva y las evidencias del cambio justamente es la regeneración que se manifiesta en la fe salvífica, el arrepentimiento constante y la conversión. Si hay una obra sobrenatural de parte de Dios en tu vida, eso debe manifestarse en hechos espirituales. ¿Se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu? ¿De memoria? ¿Gozo? ¿Ya? Ya, es un buen parámetro para darte cuenta. ¿Hay gozo en mi corazón o todo el tiempo estoy amargado? ¿Manifiesta mi vida cambios radicales de acuerdo a lo que Dios establece? ¿Son los cambios? ¿O estoy súper bien? Total, yo hice la oración, pastor, así que no me pregunte más. 5. Pero Dios, versículo 4, es lo clave. Enfatiza la obra de rescate de Dios, no de Dios, más nuestra decisión. En otras palabras, la salvación implica un acto milagroso en donde solo Dios actúa de manera soberana. Por eso leemos, y estando muertos, nos hizo vivir. Sexto, cuando Dios obra el milagro de la regeneración, de la impartición de la nueva vida, van a haber cambios reales, no ficticios, no cosméticos, sino van a haber cambios reales. Termino con esto y contesto una pregunta ahí. Séptimo, no existen ritos que tengan poder inherente de cambiar ontológicamente a un hombre. Solo Dios salva primero, dando vida espiritual a personas muertas espiritualmente, y esto no depende de actos
humanos, sino de la obra de Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Tarea para la casa. El próximo tema que tiene relación con los aspectos ontológicos tiene que ver con el nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿cómo yo paso de muerte a vida? ¿Sabe dónde está la explicación que el propio Jesús ha dado sobre eso? Van a leer en la semana Juan capítulo 3. Ahí está la explicación de cómo sucede el acto repentino, soberano de Dios de dar vida a alguien que está muerto y cuáles son las evidencias de eso. Había una pregunta, ¿sí? Muy buena pregunta, vamos a dejar que... ¿Quién la puede responder? A ver. Muy buena pregunta. Mira, Dios es soberano. Yo no puedo decir este sí, este no. Han habido casos, nuestra teología por supuesto no se basa en lo experiencial ni tampoco en la casuística, se basa en la palabra del Señor. Y en términos de orden general, cuando hay una obra sobrenatural de parte de Dios, van a haber frutos de esa obra sobrenatural. Ahora, uno puede orar por alguien, pedir por misericordia, Señor, salva a esta persona en tu misericordia. ¿Dios lo puede hacer? Amén, Dios lo puede hacer. Pero tú y yo no tenemos las evidencias para decir, sí, no, si está en el cielo. Yo lo que puedo decir, Señor, ojalá que esta persona haya comprendido el Evangelio. Si es así, lo voy a ver nuevamente en la gloria del Señor. ¿Sí? Claro, ese es un ejemplo que generalmente se saca a relucir el ladrón en la cruz. Claro, hay pocas referencias de lo que dice él. Él dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y ahí se produce, ¿cierto?, una conversación entre el Señor, pero esa no es la regla en términos generales. Nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra del Señor y la Biblia nos dice, miran, estas son las evidencias de que eres creyente. Ahora, como les dije, hermano, Juan 3, ahí está la explicación. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de su madre? Y él explica en qué consiste el nuevo nacimiento. Hermanos, espero que esto haya ayudado un poco. Yo sé que estoy navegando por aguas de repente medias difíciles, pero esto es doctrina. Y sin doctrina no podemos crecer en fundamentos sólidos. Por eso es necesario, hermanos, repasar, volver a entender. ¿Cómo Dios me salva? ¿Cómo Dios me salva? Y en esto siempre tenemos que entender. Por eso es que Pablo insiste, y Él os dio vida, o Él los hizo vivir. Y eso no es una hora dual, en donde yo hago algo. No, yo estaba muerto. Un día abrí mis ojos, miré de una manera diferente. ¿Qué pasó? Bueno, Dios me salvó. Y seguramente Dios te salvó a ti de esa manera. Oremos al Señor también. Señor, te doy gracias por tu palabra. Sin duda que ella nos confronta con nuestros conceptos muchas veces tradicionales, con nuestras ideas que hemos acuñado. Pero Señor, tu palabra es súper clara al decirnos que no hay actos humanos que puedan cambiar la eternidad de un hombre. Tristemente, en muchos sectores en donde se distorsiona tu palabra, incluso se ha negociado con la salvación como lo ha hecho la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo hizo en el siglo XVI cuando se vendían indulgencias. Lo sigue haciendo por una comprensión deficiente acerca de darle crédito o darle poder eficaz a los ritos. Padre, muchas veces nosotros quizás hemos cometido el mismo error, quizás no con una mala intención. Y muchas veces hemos estorbado incluso tu obra en muchas personas al inmiscuirnos en un terreno que no nos corresponde. No nos corresponde por prerrogativa y también por poder, porque ninguno de nosotros tiene el poder para cambiar el corazón de alguien. Pero tu palabra sí lo tiene. Por eso tu palabra en muchos lugares nos habla justamente de su poder inherente para transformar un corazón inerte. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti.
pero también ayúdanos a revisarnos a nosotros mismos. De hecho, es saludable. ¿Soy salvo o no? ¿O soy un religioso? ¿O he creído un par de cosas? ¿O estéticamente soy evangélico? Padre, haz que nuestra oración sea la oración de David. Crea, oh Dios, un nuevo corazón dentro de mí. Padre, porque muchas veces eso es lo que nos falta. Que tú obres una obra milagrosa. Y estoy seguro que tú escuchas incluso cuando rogamos a ti pidiendo que nos salves. Señor, necesitamos que salves a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Por eso seguimos humillándonos delante de ti, porque tú eres Señor. Y a ti clamamos, Señor, para que tú obres en nuestras vidas, pero también en aquellos que no te conocen. Por eso tu palabra dice que el Evangelio es poder inherente. Yo no tengo que agregar nada más. El Evangelio de por sí trae cambios y tiene el poder justamente de cambiar a una persona. Perdónanos cuando hemos, Señor, añadido cosas al Evangelio. Quizás, insisto, no con mala intención, pero tristemente, ¿cuántas personas creen que son creyentes? Porque nosotros muchas veces le hemos dicho, no, tú eres salvo, hiciste algo, hiciste una oración. Pero a veces tristemente no muestran ningún fruto de cambio en sus vidas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido cómplices de eso? Señor, ayúdanos a entender tu palabra como tú la has revelado. En el nombre de Jesús. Amén.